Hola, muy buenos días. Qué rico estar de nuevo con ustedes, compartiendo, conversando. Un saludo muy especial a todos nuestros compañeros. Hoy vamos a hablar de un tema, inmunidad y emociones. Y para eso tenemos como invitado al doctor Alejandro Posada y a nuestro vicepresidente de talento, Carlos Humberto. Carlos, bienvenido. Hola Cata, muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Todos los países deben en este momento estarse conectando personas, todos los países donde operamos deben estarse conectando personas a este webcast. Una de las preguntas que quizá más se está haciendo hoy en día la humanidad es ¿cuándo terminará esta pandemia? Y la respuesta que lee uno, que se dan los científicos, tiene que ver con el día que desarrollemos inmunidad. ¿Y cuándo desarrollaremos inmunidad? Pues bien, básicamente encuentro yo en lo que he logrado leer que se habla de dos situaciones. Una, muy importante, cuando logremos desarrollar la vacuna. ¿A cuánto tiempo estamos de desarrollar la vacuna? 12, 18 meses. Hay esfuerzos muy grandes en este momento en el mundo por desarrollar la vacuna contra el COVID-19. La otra, un poco más difícil de aceptar, es en la medida en que vayamos desarrollando una masa crítica de la población de la humanidad, en la humanidad por haber tenido el virus. Se habla del 60, el 80% de las personas no lo sabría. Cualquiera de las dos significa que no estamos a un corto plazo de desarrollar la inmunidad. Por eso, la pregunta que entonces nos hemos hecho es si cada uno de nosotros pudiese hacer algo por desarrollar unos niveles de inmunidad. Y para eso, pues, hemos invitado al médico Alejandro Posada Beut, quien nos va a hablar de cómo desarrollar inmunidad a través del manejo de nuestras emociones. Cómo inmunidad y emociones tienen mucho que enseñarnos para poder salir adelante en esta situación tan difícil que estamos afrontando. Alejandro Posada es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana acá en Medellín y es experto en distintas medicinas no tradicionales, en medicina china, en medicina neural, en medicina sintergética. Tiene más de 30 años dedicado a este tipo de medicinas alternativas. Alejandro es músico, es poeta, es una persona pues con muchas habilidades y una persona con grandes capacidades. Él es conferencista internacional, asiste permanentemente a foros y eventos en distintos países del mundo, en Portugal, en España, en los Estados Unidos, en México, en Argentina. Ha sido fácil cogerlo en esta oportunidad por la crisis. De lo contrario, creo que habría sido muy difícil dar con él. Entonces quiero dejarlos en compañía de Alejandro Posada Beut para hablar de inmunidad y emociones. Muchas gracias, Alejandro, bienvenido y esta es tu audiencia. Bueno, muy buenos días para todos. La verdad estoy muy contento y muy agradecido con la invitación del grupo ISA. Para mí es un placer poder sentarme a compartir con ustedes un tema como estos que definitivamente nos cogió, como lo ven en la imagen, desprevenidos, súbitamente y sin que nadie lo esperara. Nos vimos amenazados en ese sistema inmunológico y muy paradójicamente cuando la humanidad ha alcanzado los mayores desarrollos, cuando construimos los rascacielos más altos, los sistemas de transporte más enormes, las mayores tecnologías, viene una micropartícula inteligente y nos dice, un momentico, les recuerdo que ustedes son vulnerables, que ustedes tienen que ponerse a hacer una buena pausa y a entender que este proceso apenas comienza. Como lo decía Carlos en la presentación, estamos dilucidando apenas el virus, tratando de entender un poco su comportamiento, que no resulta para nada familiar, es muy complejo. Ni siquiera sabemos si vamos a tener una inmunidad que permanezca en el tiempo. No sabemos si la vacuna vaya a lograr eso. No sabemos ni siquiera si las personas que ya se han afectado por el virus desarrollen
una inmunidad permanente. Es decir, la incertidumbre es mucho mayor que la capacidad de tener cosas absolutamente claras sobre el virus, y por eso vamos a hacer un intento de aproximación a todo lo que se refiere al sistema inmunológico para poder entonces participar de este proceso de manera activa, de manera responsable. Siempre nos vendieron la imagen del sistema inmunitario como un sistema de defensa ante las agresiones. Y miren cómo nos ponen allí en esa imagen una especie de barrera de casi que de protección forzada frente a lo que está allí en la parte externa. La piel, entonces, juega un papel muy importante, pero hasta ahora nuestra piel nos había servido para contactarnos, para abrazarnos, para acercarnos al otro, y resulta que ahora tenemos que inventar modas y modos diferentes para poder acercarnos al otro, y la piel dejó de ser ese instrumento de contacto para ser más bien un instrumento de protección. Es decir, empieza a cambiar tremendamente la noción de la visión de esta parte de nuestros sistemas y de nuestros componentes. Dentro de esa teoría general de sistemas, cada uno de esos componentes nos está diciendo que tenemos que aprender y asumir esa posición humilde, reflexiva, en señal de que seguiremos siendo eternos aprendices. Pero ese aprendizaje se puede hacer de muchas formas, pero no de cualquier forma. Debe ser un aprendizaje consciente, debe ser un aprendizaje que nos involucre a todos, debe ser un aprendizaje que vaya mucho más allá del individuo y que al contrario nos conecte con la colectividad. Cuando esa conciencia colectiva empiece a alcanzar, como bien lo decía Carlos, una masa crítica, un número crítico de la población, pero además cuando el sistema inmune haya sido expuesto en eso que los científicos llaman la raíz cuadrada del 1% de la población. Esto suena por allá a matemáticas de las que uno quiere olvidarse de vez en cuando, pero el caso es que es una masa crítica en la que se supone que si una parte de la población desarrolla la inmunidad, el resto de la población desarrollará las mismas posibilidades sin que necesariamente haya estado expuesto al virus. Esa es una de las esperanzas grandes que hay. Sin duda es una lección por descifrar, es algo que tenemos que encontrar mucho más allá de lo que hasta ahora habíamos tenido en el comportamiento de las normales patologías que se nos acercan en nuestro día a día. Esto resultó ser demasiado complejo. Los científicos mismos están completamente descontrolados, desconcertados por completo, porque un día hay una cosa, al día siguiente es otra cosa completamente distinta. Pero también dentro de esas lecciones por descifrar, resulta que nos tuvimos que meter en momentos con los que no contábamos. Y algunos viven los dramas. Yo he estado dictando varias conferencias por estos días y me impresiona porque las quejas de mucha gente son esto: la soledad, la angustia, la incertidumbre, el temor, el miedo. Vi que hicieron una charla anterior con Ana Lucía y yo pienso que en ese enfoque que tuvieron se hicieron abordajes bien interesantes. Pero también tenemos que empezar a cambiar el chip, la perspectiva, porque cuando cambia la posición del observador, cambia lo observado. Ese fue tal vez el mayor aporte que nos hizo la física cuántica y la medicina cuántica en los últimos tiempos, y sabemos que según el ángulo en que estemos mirando las cosas vamos a poder encontrar resultados y comportamientos diferentes. Hablar de la soledad sonaría medio catastrófico, pero si descomponemos la palabra, es la soledad. Es la edad del sol, es la edad de la brillantez, es la edad en la que nos podemos también entonces maravillar de todo el colorido que nos presenta la vida y tal vez ser el espacio que nosotros necesitábamos. Me llama poderosamente la atención cómo en tan solo tal vez 3 meses de confinamiento del planeta, el mismo planeta se ha cubierto de verde en más del 20%, es decir, hemos recuperado lo que en 30 años no habíamos podido hacer y apenas ahora entonces estamos disfrutando de esas posibilidades. Y a lo mejor sea el momento de empezar a reflexionar cosas distintas, a lo mejor, ¿por qué no?, sea el momento de empezar a que la humanidad piense en que deberíamos programar este tipo de confinamientos, pero programados de tal forma que no se afecten las economías, de tal forma que no se afecten las convivencias normales y naturales, y tal vez esa sea una enseñanza que debemos aprender. De un momento a otro nos vimos
con que teníamos que manejar el tiempo de una manera muy diferente. Y curiosamente, ahora que se supondría que tenemos más tiempo, una de las quejas más importantes en lo que he podido compartir con muchos de los que hemos tratado de ir capacitando es precisamente la de que el tiempo no les alcanza porque están teniendo que trabajar más, duplicar sus esfuerzos. La contingencia definitivamente nos puso escenarios mucho más complejos, pero en ese manejo del tiempo, en ese pendular, como lo estamos viendo en la imagen, también estamos recordando que es que somos una música interior que está vibrando desde nuestro corazón. El corazón hace exactamente ese movimiento de pendulación. Cuando hacemos el movimiento de sístole y de diástole, siempre tenemos que hacer una pausa entre uno y otro movimiento, y esto nos está recordando el manejo de los ritmos. La vida es cuestión de ritmos. Si quedara grabada solamente esta frase de esta charla, yo me quedaría feliz. La vida es cuestión de ritmos, pero el secreto del ritmo está en las pausas. Es tal vez el momento de empezar a manejar las pausas de una manera distinta. Es el momento para poner un verbo de moda de no procrastinar, es decir, de no aplazar lo verdaderamente importante, lo jerárquicamente importante. De un momento a otro nos pusieron una cantidad de posibilidades que estaban ajenas para nosotros hasta este momento y nos tocó priorizar. Nos tocó priorizar y darnos cuenta de que realmente tenemos este tiempo disponible, pero no para malgastarlo, sino para encontrarnos de otra manera completamente distinta. Insisto, también se nos presentaron cosas como que nos dimos cuenta de que nos teníamos que cuidar entre todos, que el cuidado no era solamente personal, que el cuidado tenía que avanzar mucho más allá. Entonces es cuidar al otro y cuidarnos, que es muy importante, porque de esta manera lo que estamos haciendo es asumiendo con responsabilidad, y responsabilidad no es otra cosa que responsibility, la habilidad para responder en momentos de mayor exigencia. Es un concepto también que utilizamos muchísimo en este tipo de conversaciones, que es el concepto de la resiliencia. Es ser capaces de adaptarnos a las dificultades, como bien lo decía Charles Darwin. Él decía, no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a las circunstancias. Esta puesta a prueba nos está diciendo que cada uno tiene que participar dentro de esa puesta a prueba para poder ir avanzando juntos y encontrarnos con esto que es tan importante. Miren, de un momento a otro nos dimos cuenta de que no éramos dependientes, tampoco independientes, sino interdependientes. Es decir, que como en una colmenita no importaba si fuéramos abejas reinas o zánganos u obreras, pero simplemente cada uno tenía que cumplir con una labor tan importante para esa colmena que si alguno de los componentes renunciaba a lo que tenía que hacer, pues toda la colmena se venía abajo. Es exactamente lo que la naturaleza nos puso cuando alzó la voz y nos dijo, ojo con esto, es muy importante que asumamos responsablemente lo que nos corresponde dentro de ese plan mayor al que podríamos estar consultando en nuestro día a día. Un plan mayor que sin duda se vio modificado de un momento a otro. No cabe tampoco la menor duda de que en adelante los nuevos modos y modas nos irán mostrando cómo va a ser la manera de correlacionarnos, pero de establecer un respeto profundo, no solamente por los otros y por nosotros, sino también por el entorno que hasta ahora tal vez no teníamos en cuenta. En este corto tiempo relativamente, se nos hace largo, se nos hace extenso porque no estábamos acostumbrados a ello, pero sin duda desde el punto de vista evolutivo es relativamente corto. Y en tan solo estos meses es como si hubiéramos tenido que recurrir al mecanismo del ave fénix, que deja su plumaje a un lado y vestirnos con otro traje distinto, el de la honra, el del respeto profundo, el de la responsabilidad, el de la autenticidad, el de la generosidad y la gratitud, el de la honestidad y la transparencia, para poder desde esta manera también permitir que nuestro planeta cambie de piel, y es lo que ha venido haciendo. Ese cambio de piel que nos está mostrando que también allí estaba una respuesta importante a estos interrogantes que nos estamos haciendo en el día a día, nos ayudó a encontrarnos que dentro de esas prioridades había que
abandonar las excusas que normalmente utilizamos. Hay cosas más importantes que hacer, nos decíamos en muchas oportunidades, y resulta que de un momento a otro dijimos, tenemos que comprar este reloj de marca Prioriza. Bueno, yo no sé si exista, pero ahí les dejo la inquietud porque sería una buena oportunidad de negocio. En todo caso, este reloj de marca Prioriza nos está diciendo, recuperemos espacios, pero no para separarnos, recuperemos espacios para encontrarnos. Obviamente, las medidas actuales implican hacer esa especie de aislamiento social que tenemos y debemos llevar a cabo si somos responsables, pero seguramente va a venir el momento en que estos abrazos que ahora tenemos que dar no solamente con Z, sino con S, porque viene de brasas, de calor humano que tenemos que transmitir y que parte de nuestro corazón para que el corazón se conecte con nuestra mente y podamos finalmente desarrollar ese bello mecanismo de la intuición. Es el momento también de dejar ese pensamiento que yo llamo gravitacional, donde la gravedad, la grave edad, la edad en que ya nos vamos poniendo muy adultos, muy serios y encontramos que somos demasiado importantes para lo que nos implica este universo, nos hizo recordar que éramos tremendamente vulnerables y más bien rescatar la levedad. Y la levedad es la leve edad. Es encontrarnos con el niño interior, es encontrarnos con esa posibilidad de que resurja en nosotros la inocencia, la transparencia, ¿por qué no? La sensación de orfandad y a veces de inocencia que nos acompaña en un momento tan complejo como estos, pero es el momento de verdad en que tengamos que dejar ese pensamiento gravitacional, le restemos carga a nuestras emociones y podamos ir avanzando. Porque de esta forma, entonces vamos a darnos cuenta que los pensamientos se pueden convertir en carceleros del destino o en ángeles de la libertad. Tal vez el mayor de los dones del ser humano, cuando vamos aprendiendo las lecciones que según Carl Jung se van moviendo desde el huérfano y el inocente, que desarrollan una lección muy importante que es la seguridad, luego pasamos a la identidad, la responsabilidad, la autenticidad, el poder y finalmente llegamos a la libertad, que insisto, es el mayor de los dones del ser humano. Tal vez en este momento especial que yo lo llamo bendito virus nos regaló, estamos encontrando la posibilidad de que nos preguntemos si lo que estamos haciendo en este momento contribuye o no a nuestra libertad. Si no contribuye, si nos sentimos atados, definitivamente por ahí no es el camino. Entonces, yo no pretendo que nos volvamos expertos en virus, ni mucho menos, no lo soy tampoco, pero sí tenemos que entender un poco el mecanismo, cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Y tenemos que decir entonces que básicamente existen varios tipos de agresiones para nuestro sistema de defensa. Unos son los virus, otros los hongos, las bacterias, las células. Evidentemente en este caso pues resultó ser el virus famoso al que no vamos a coronar y entonces por eso me referiré simplemente al virus. Y también existen unas agresiones físico-químicas dentro de las cuales están las radiaciones, los tóxicos externos y muchos otros elementos que están allí en nuestro entorno y que hasta ahora tal vez no nos habíamos percatado. Pero llamo poderosamente la atención aquí en lo que se llaman las radiaciones, que no solamente son las radiaciones procedentes de toda la tecnología a la que algunos también les están echando la culpa de la presencia de este virus y creo que no tiene sentido ahondarnos en esas discusiones, pero sí hay un tipo de radiaciones muy importantes que son las radiaciones interpersonales y tal vez las más importantes son estas porque cada que tenemos una emoción, un pensamiento, un sentimiento, una sensación respecto de nosotros o de los otros, estamos emitiendo patrones frecuenciales. Unos patrones frecuenciales que son los que nos sirven de esquema de comunicación para con todo lo de nuestro entorno. Y por lo tanto es muy importante empezar a modificar emociones derivadas del temor, de la angustia, del estrés, por emociones derivadas del amor, de la serenidad, de la calma, que nos permitan vibrar en frecuencias más altas. El virus mismo, ustedes ya lo saben, es una partícula de RNA que es como decir una antena
una antena emisora y receptora de información, pero nosotros en cada una de nuestras células tenemos todo ese código de información de nuestro código genético, valga la redundancia, y en ese código genético entonces también hay sistemas receptores que, quien creyera, tienen muchísimo que ver en la manera como nos ubiquemos en esos patrones frecuenciales y cómo estemos entonces procesando nuestras emociones. Existen también de agresiones por toxinas que pueden ser por células tóxicas. Generalmente el cuerpo desarrolla un mecanismo que se llama de la apoptosis celular, que no es otra cosa que la muerte celular programada, es decir, cuando la célula identifica que se está equivocando y que ya no le es útil a todo el conglomerado de los órganos y sistemas, entonces renuncia y decide más bien programar su propia muerte. Y vienen también otro tipo de agresiones por injertos, por cuerpos extraños, en fin. Tenemos que entender también que existen componentes fundamentales en nuestro sistema inmune. Allí ven ustedes esbozados algunos de los más importantes, la médula ósea, muy importante, porque a partir de allí se producen nuestros glóbulos blancos y glóbulos rojos también, el sistema linfoide que nos permite eliminar toxinas, los ganglios linfáticos que hacen parte de este mismo mecanismo, el timo, el hígado y el vaso que forman una cosa que se llama el sistema retículo endotelial, que por eso vamos a ver la importancia que tienen algunos factores como la alimentación, que van a corroborar y digamos que a impulsar mucho el trabajo de estas tres estructuras, y por supuesto las mucosas. Además de eso, está la sangre con todos sus componentes. Esta es una manera de contarles lo complejo que es este sistema celular, pero me quiero entretener un poquito aquí en la parte que dice el sistema mieloide, porque dentro de esos hay unas estructuras que tienen que ver precisamente con los monocitos, que son unas de estas células que están allí esbozadas, y sobre todo con los macrófagos. Los macrófagos son las células de defensa tal vez más importantes en este proceso que estamos viviendo, porque ellos son los que identifican esa partícula de RNA y entonces generan una respuesta compleja, muy compleja, que no voy, insisto, a ahondar en eso. El COVID-19 tiene ciertas características. Lo primero, es neumotrófico. ¿Qué significa esto? Que tiene la predilección para buscar el sistema que tiene que ver con todo lo que es respiratorio, es decir, todo lo pulmonar. Eso tiene grandes implicaciones, muy importantes. Tiene proteínas de membrana, proteínas nucleares, pero también tiene unas proteínas externas que son como esas espículas, esas espinitas que ustedes ven ahí en la imagen y que son las que le permiten al virus, al bendito virus, fijarse en cada una de las células. Y eso es lo que hace que sea infinitamente más agresivo, y tal vez en eso tenemos que enfocarnos. Pero esas espículas necesitan, insisto, de frecuencias, de un terreno propicio para poder anidarse, y definitivamente el incrementar nuestro sistema inmune nos va a ayudar a proteger, o por lo menos generar una especie de armadura que haga que ese virus no penetre o simplemente rebote. Hay muchos interrogantes, demasiados, son muchos más los interrogantes que tenemos que los aciertos y las decisiones que ya podemos tomar a conciencia. Por ejemplo, no sabemos la duración en el trópico. Algunos dicen que tal vez estemos favorecidos porque aquí el virus sea un poco menos resistente y perdure menos en el tiempo, de si se desarrolla o no la autoinmunidad. Bueno, el cuerpo va siguiendo una especie de secuencia lógica para poder mantener su sistema energético vital. Primero se da un proceso metabólico en el que obviamente vamos recibiendo ese combustible que necesitamos en nuestro día a día, valga decir los alimentos. Estos alimentos, al ser desdoblados, absorbidos y digeridos por nuestro cuerpo, entonces van a generar energía, y la energía es la posibilidad de la vida misma. La vida es movimiento, la vida es dinámica y cambiante. Desde el mismo momento de la concepción en que óvulo y espermatozoide se fusionaron, se despidieron millones y millones de fotones que somos cada uno de nosotros, y esos electrones lo que están haciendo es recordándonos que, insisto, la vida es movimiento. Y les dejo ahí eso con mucho énfasis, porque más adelantico vamos a ver entonces la importancia del ejercicio, y por supuesto detrás de todas estas secuencias viene el desarrollo del sistema inmune. Aquí tenemos que entrar a abordar entonces
parte de lo que es el sistema físico como tal. Tenemos un componente físico, un componente emocional y un componente mental que se conectan con el alma y con el espíritu, ya en otros términos mucho más complejos, pero es muy importante que desde acá comprendamos la importancia de prácticas como esta, el ayuno regulado. El ayuno no es una cosa meramente esotérica ni es una cuestión de disciplinas, tal vez es algo en lo que nos ponemos de acuerdo todas las medicinas, incluidas las complementarias como las que nosotros practicamos, yo prefiero llamarles complementarias que alternativas, y por supuesto nuestra medicina convencional. Ese ayuno tiene una importancia fundamental. Hemos descubierto en medicina últimamente que teníamos neuronas no solamente en nuestro cerebro, sino que nuestro corazón tiene cerca de 50.000 neuronas y el sistema gastrointestinal, al que ahora le están llamando el segundo cerebro, contiene otro número igual de neuronas. Por lo tanto, un pensamiento, una emoción puede hacer que tu corazón se altere, que se altere la frecuencia cardíaca, pero que tu sistema gastrointestinal se altere. Bien, esta pausa, el ayuno, nos permite que las vellosidades del intestino, las que se encargan de absorber y metabolizar nutrientes y desechar toxinas, se despierten, se activen y esas fimbrias entonces están cumpliendo una labor mucho más importante. Pretender hacer un ayuno súbitamente no es lo conveniente. Mi sugerencia es empezar de manera gradual. Por ejemplo, un día no comamos carne o no comamos proteínas, simplemente hacemos una comida de tipo frugal o también de leguminosas u hortalizas y esto nos va a permitir entonces hacer una especie de limpieza interior que va a facilitar, insisto, el manejo de todo nuestro sistema inmune. Ese ayuno, entre otras cosas, debe ser también gradual y sostenido en el tiempo. No vale la pena empezar un ayuno de 24 horas porque sin duda vamos a tener respuestas fisiológicas complejas porque nuestro organismo no está adaptado a ello. Pero mi sugerencia al inicio es empezar con un ayuno, por ejemplo, de 12 horas. Si nuestra última comida fue a las 6 de la tarde, que no comamos nada de ahí en adelante hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y de esta manera vamos a facilitar entonces que haya esa pausa interior. Recuerden, la vida es cuestión de ritmos y el secreto del ritmo está en las pausas. Y a partir de esa pausa entonces vamos a poder encontrarnos con cosas fenomenales. También tenemos que recordar la importancia de la hidratación en nuestro cuerpo. Recuerden, cuando somos bebés, nuestro organismo está compuesto por casi 75, 80 o hasta 85% de agua que va disminuyendo en el tiempo en la medida en que avanzamos en los calendarios y definitivamente al final de nuestra vida esa agua se va secando un poquito hasta llegar a porcentajes del 50%. Y miren, esto es muy curioso, además muy bello, porque el elemento agua desde el punto de vista de la medicina tradicional china es manejado por el riñón. Y el riñón tiene como órgano de expresión externo los huesos y también los oídos. Por eso no es extraño que cuando la persona va aumentando en edad, entonces los huesos empiezan a manifestarse diciendo me falta agua, necesito más agua y empiezan las osteopenias u osteoporosis, pero también empiezan a disminuirse las agudezas auditivas y por eso en la medida en que vamos avanzando en esos calendarios disminuimos nuestra agudeza auditiva. Idealmente deberíamos tomarnos entre 5 y 6 vasos con agua diarios. Esto es bien importante, los efectos que tiene la acidez en nuestro día a día. Miren, problemas de absorción de nutrientes, sin duda los síndromes de fatiga crónica, la acumulación de metales pesados que entorpecen seriamente todos los procesos en nuestro cuerpo. Se altera también la autorreparación celular, el sistema inmunológico por ende, y hay alteraciones a nivel cardiovascular, de la memoria, de la capacidad cognitiva, todas estas cosas. ¿Por qué menciono esto de la acidez? Porque yo les decía, la vida es cuestión más de electrones que de protones, es decir, de cargas negativas que de cargas positivas. Las cargas positivas en nuestro cuerpo se traducen como lo que se llaman los radicales libres, que son básicamente los responsables de todas las enfermedades que existen, incluida
esta que estamos afrontando en este momento. Entonces es muy importante tratar de salir de la acidez. ¿Y cuáles son los alimentos ácidos? Todos estos que ustedes están viendo en su pantalla. Les va a quedar esta presentación, entiendo, colgada en su tabla, así que definitivamente es muy importante que ustedes repasen esto. Ojo a las carnes rojas, suelen ser un poquito acumuladoras de estos iones positivos. Aquí yo no estoy asumiendo una posición de si debemos ser omnívoros o vegetarianos o veganos. Yo creo que eso es una cuestión completamente individual y de acuerdo a las convicciones, pero además de acuerdo a la Constitución. En mi caso personal, yo pienso que si todavía tenemos colmillos que nos sirven para rasgar, es porque todavía en el proceso evolutivo necesitamos de la presencia de esas carnes, obviamente en las dosis adecuadas. Lo mismo llamo aquí la atención sobre las grasas saturadas y sobre todo sobre los carbohidratos, que son básicamente las harinas y todo lo que derive de la bollería, de los chocolates, de los azúcares refinados como tal. Ojo con esto porque es bien importante. Todos estos alimentos van a hacer que se acidifique nuestro cuerpo. La cosa es, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Una culebra nos pica y nos mata el veneno, pero ¿qué nos salva? El suero antiofídico, que es el mismo veneno a pequeñas dosis. Es decir, que las cosas no dependen tanto de las sustancias como tal, sino de las dosis que utilicemos. Entonces, la recomendación en estos momentos para estimular nuestro sistema inmune es activar una dieta de tipo alcalino. ¿Y qué es esa dieta de tipo alcalino? Esto que les voy a mostrar. Estos son alimentos que componen la dieta alcalina, verduras y hortalizas. Hago mucho énfasis en las de hoja verde como tal, las espinacas, el brócoli. El apio es fundamental porque el apio es un gran regulador del sistema renal, que también es un gran eliminador de toxinas, y mientras más toxinas estemos eliminando, pues más limpio va a estar nuestro cuerpo y eso va a facilitar el trabajo del sistema inmunológico. La zanahoria, cuando ustedes parten una rodaja de zanahoria, se dan cuenta que por dentro es muy parecida a la estructura del sol, y no es en vano entonces que los componentes de la zanahoria sean también grandes componentes de lo que el sol nos regala en el día a día. Lo vamos a ver más adelante. Las patatas, la lechuga, el tomate es muy importante, porque también es un componente fundamental. Tal vez aquí me falte el aceite de coco, que además es un antivirusiano muy interesante que tenemos que poner a prueba por el ácido láurico. El aceite de olivo, y quien creyera, alguien me va a decir, pero ¿cómo que el limón no es ácido? Sí, cuando el limón entra al cuerpo, hace una reacción que permite que se genere una alcalinidad y que el ácido clorhídrico del estómago entonces llegue a niveles óptimos para permitirnos entonces una absorción adecuada de nuestros alimentos y facilitar todo ese proceso inmune. Sigamos entonces los batidos que normalmente estamos acostumbrados a tomar, pues yo creo que nunca como antes es tan importante rescatarlos porque van a mejorar muchísimo lo que se llama la micro y la macrobiota, que son los componentes esenciales de ese segundo cerebro, de eso que llamamos nuestro sistema gastrointestinal, donde, insisto, está el 70-75% de la modulación del sistema inmune. Así que dime cómo comes y te diré cómo se comporta tu organismo. Es bien importante. Hago mucho énfasis en esto, en que volvamos a respetar nuestros ciclos alimenticios, porque de ahí dependen muchas de las funciones vitales. Por supuesto, el complemento con vitaminas y minerales. Mi consejo es consulten con la persona que normalmente lleva a cabo el mantenimiento de su salud, pidan el consejo de expertos, no se automediquen. Estamos viendo en las redes bombardeos de informaciones que nos confunden y nos dejan una cantidad de cosas que a la larga pueden ser inclusive muchísimo más tóxicas, y por supuesto también de los complementos nutricionales. Pero en síntesis, si llevamos una muy buena alimentación, yo creo que eso solo nos va a permitir avanzar y entender que nuestro propio cuerpo está diseñado para autosanarse. Esto es una cosa vergonzosa lo que les voy a decir, pero cuando nosotros los médicos interactuamos con los pacientes, tenemos la posibilidad de que se mejoren hasta en un 40% si somos nosotros solos los que conocemos el problema. Si compartimos con el paciente, es decir, si implicamos al paciente, ya ese porcentaje empieza a ser de cerca del 75%.
pero fíjense que si no lo compartimos, ese porcentaje del 40% es muy parecido al del efecto placebo. Es decir, que a veces muchos de nuestros pacientes se curan a pesar del médico, como digo yo. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta que nuestros propios mecanismos de autosanación nos van a permitir encontrarnos. Y aquí viene un factor fundamental, que es el de las emociones. Emotion es energía en movimiento, es el impulso para actuar y por supuesto ese impulso viene de un estímulo que puede ser externo o interno. Muchos de esos estímulos externos están mediados por todo lo que está en nuestro entorno y por eso una gran responsabilidad nuestra para con el sistema inmune hoy es modificar ese entorno, modificar el manejo de los tiempos, modificar también, por supuesto, nuestro cuerpo, porque eso va a hacer que estas emociones se comporten de una manera diferente y tengamos herramientas fundamentales para abordar el proceso. Viene aquí una cosa muy interesante. En medicina tenemos un término que se conoce como la alexitimia y es la no expresión de las emociones. Fíjense que esas personas que no tienen esa capacidad de manifestar abiertamente sus emociones, de compartirlas, tienen hasta un 40% más de problemas de salud. Esta es una cifra para nada despreciable que nos invita entonces a recordar que no estamos solos, que tenemos que reconocer que somos tremendamente vulnerables y frágiles, que tenemos derecho a prestarle el hombro a otro, pero también pedirle su hombro prestado cuando lo necesitemos, que es muy importante que elevemos los ojos al alma para desde allí entender que somos una sola raza que se llama humanidad, una sola religión que se llama amor, y por ahí entonces podremos encontrarnos y darnos cuenta de esa propiedad que mencionábamos anteriormente como la interdependencia. Entonces, que sea el momento de expresar las emociones. Es muy importante no reprimirlas. Podemos contener o modular nuestras emociones. De hecho, contener viene de contento. Podemos estar, o mejor, contento viene de contenido, y contenido significa que podemos modular, insisto, esa respuesta y pudiéramos incluso estar contentos aunque tengamos una mala noticia, porque ese contento, insisto, significa contenidos modulados. Estamos simplemente midiendo nuestra capacidad de respuesta. Y existen, por supuesto, emociones que son tremendamente tóxicas. El consejo es, miren, los fracasados salen a tomar café juntos. Es muy importante que nos complementemos con lo que yo llamo las personas vitamina, esas personas que siempre nos están aportando, esas personas que siempre están con una sonrisa, esas personas que nos brindan su cercanía genuina, esa que parte del corazón, y no esas personas que están emitiendo patrones tóxicos. O tal vez sea el momento de que lo de un mayor orden arrastre a lo del menor orden, es decir, que aquel que está en paz consigo mismo, en buenas condiciones físicas, emocionales y mentales, le dé la mano a ese otro que tal vez a gritos está diciendo ayúdenme y no se ha atrevido hasta ahora a mencionarlo. Es muy importante en la capacitación para la autogestión y cuidado de nuestras emociones, comprenderlas primero que todo, controlarlas. Somos seres controladores por naturaleza, sino que lo digamos nosotros los hombres con el control del televisor, pero ese control nos está diciendo es eso que les mencionaba, modificar y tal vez dosificar un poco nuestras respuestas para poder comprender de qué manera se comporta nuestro cuerpo frente a una agresión que, insisto, puede ser externa o interna. Cuando nos capacitamos para gestionar nuestras emociones, entonces vienen comportamientos como estos, como la cooperación, la compasión, que no es otra cosa que sentir pasión con el otro y por el otro, y sobre todo el altruismo. Yo celebro que haya empresas como esta, como ISA, que estén preocupadas no solamente de su haber económico, sino también del haber espiritual y de lo que representa cada uno de sus componentes, que es esencial para el buen manejo de su empresa, y entonces estén dando el permiso de hacer este tipo de charlas para encontrar la satisfacción, la plenitud y la felicidad. Cuando hay esa sensación de plenitud y felicidad, sin duda el rendimiento es mucho mayor, sin duda la eficiencia y la eficacia se ven evidenciadas en los resultados que, insisto, habrán de ser medidos desde muchos otros puntos de vista e incluso desde la ecología planetaria misma
a la que ya nosotros estamos siendo llamados después de que la naturaleza alzó la voz. Esa sensación de plenitud y de servicio se encuentra en cada uno de los actos que estemos haciendo. Comprendamos otra cosita más en el sistema inmune. El sistema inmune tiene 3 componentes básicos, obviamente son muchas cosas mucho más complejas a nivel cerebral, que son la amígdala, que se encarga de recibir las sensaciones o percepciones del exterior a través de nuestros órganos de los sentidos, el hipocampo, que graba la información y retrotrae esa información en el momento en que el sistema inmune lo llama al orden y le dice, venga, usted se acuerda de esto, defiéndame, ¿sí? Y el giro del cíngulo, que es muy importante, ese poco se menciona, pero es el que regula la respuesta para que la respuesta no sea mucho más nociva que el mismo virus, que es lo que en ocasiones está ocurriendo a veces. A veces nuestro cuerpo se equivoca y entonces se ataca a sí mismo en el grado de respuesta que no fue completamente medida. Y la intención entonces, cuando pasamos a la autogestión y el cuidado de nuestras emociones, es pasar de la apatía a la simpatía y a la empatía. Esto que parece un juego de palabras es absolutamente crucial para el buen desarrollo de nuestra cotidianidad y definitivamente encontrar la simpatía es poner a que las neuronas en espejo del otro se activen. Cuando vemos una imagen como esta es muy difícil fruncir el ceño y casi que asumir una actitud de enojo. No, generalmente esto nos está invitando a que nos encontremos con los otros y con el otro. Reconocer al otro. Por supuesto, empezar a contar con lo que el otro está generando dentro de sus pensamientos y por qué no pasar a una unidiversidad que es más allá que la universidad. Hasta aquí hablamos un solo verso, universo, universidad. Yo creo que es el momento de entrar a la unidiversidad en un mundo mucho más incluyente donde las diferencias puedan ser manejadas de manera adecuada y como lo decía alguna vez un argentino, él le dice a esa, oye, te operaste la nariz, quedaste maravilloso, y le dice, no me he operado la nariz. Ah, bueno, pero sí te operaste las orejas, te quedaron bastante bien. Dice que no, que tampoco me he operado las orejas. Ah, bueno, pero los ojos, no, qué cirujano tan maravilloso tenés, mirá, me tenés impresionado. No, que tampoco me he operado los ojos. Claudia, pero si estás preciosa. Y le dice que tampoco me llamo Claudia. Ah, también te cambiaste el nombre. Cuento esto para entender que a veces somos tremendamente testarudos y nos quedamos ahí. Entre otras cosas, un saludo a los argentinos. Sé que nos están viendo desde aquí. Tengo un gran aprecio por su humor y bueno, maravilloso que estén aquí también con nosotros. El cuerpo va desarrollando sustancias y neurotransmisores como estas, la dopamina, que algunos han llamado la molécula de la pasión, es el momento de rescatar esa pasión, la noradrenalina, que permite que haya lo que Hans Selye llamó el euestrés, él fue el que describió el término estrés, y la noradrenalina es esa dosis necesaria que tenemos para poder reaccionar dosificadamente frente a un estímulo externo. La liberación de endorfinas, que son sustancias del placer, la oxitocina, que tiene que ver con toda la capacidad de crear vínculos, y la serotonina, que algunos llaman la molécula de la felicidad. Es el momento, sin duda, de empezar a transmutar nuestras emociones. Y la emoción tal vez más frecuente en este momento es la del temor. Cada órgano, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, maneja una emoción. Así, el riñón maneja los miedos, ya les conté de la importancia del riñón, y entonces es fundamental que transmutemos y avancemos y no dejemos que nuestros miedos se conviertan en pánico o en terror. Entre otras cosas, valga el interrogante, porque tal vez allí estamos encontrando que somos una humanidad temerosa y por eso la energía ancestral o de reserva o reticular, como también llamamos, que tiene que ver con esa energía del riñón, con esa cuenta bancaria que teníamos por si había algún gasto extra, se ve afectado notoriamente cuando la emoción que prima es la del miedo. Entonces, trascender ese pánico y ese terror hacia la prudencia, que a través de ese giro del cíngulo nos permite tener respuestas adecuadas. Modificar la ira, porque cuando la ira involuciona, entonces, digamos, vamos hacia la cólera, que es el extremo ya exagerado de la rabia, que ya no podemos modificar y que ya incluso nos quita la posibilidad de controlar nuestras respuestas y más bien convertir esa rabia, transmutar esa rabia, esa ira en
autoafirmación. Esa autoafirmación es el que dice, este es mi territorio, lo defiendo, lo conquisto, es la figura del guerrero que existe en nosotros, que sale en camino de su territorio, que lo conquista, pero que finalmente se da cuenta de que al conquistarlo valía la pena compartirlo, y es cuando surge la figura del bienhechor. Esta es una foto que me tomaron cuando yo estaba pequeño. No, mentiras. Esto es para resignificar la alegría. Miren, cuando uno ve una imagen como estas, inmediatamente se activan unas células granulares en el cerebro que se conocen como las neuronas en espejo. Así como cuando nos mandan un meme de alguien que se aporreó montando en bicicleta y nos estremecemos y casi que nos duele como si estuviéramos nosotros mismos viviendo la situación, asimismo una imagen como esta de inocencia, de sonrisa, de transparencia, de leve edad, nos permite a nosotros contagiar al otro de otras cosas. Cuando la energía no se dosifica desde la alegría, entonces nos vamos hacia la manía, cosa que también es compleja. Más bien entonces convertir esa alegría en bienaventuranza y en ferviente aspiración, donde trascendemos del mundo de los deseos a las aspiraciones genuinas, pero también desde el mundo de las ideas a los ideales. Pasar también de la obsesión que es manejada por el vaso, la alegría la maneja el corazón, entre otras cosas la ira la maneja el hígado, creo que no se los dije, y la obsesión que es manejada por el vaso. Cuando estamos sumergidos en las obsesiones, entonces casi que nos volvemos prisioneros de nuestros pensamientos, y esas obsesiones, si no se dosifican de manera adecuada, se convierten en compulsiones, es decir, en comportamientos que no podemos controlar, que repetimos continuamente. Nuestra mente empieza a rumiar continuamente, a reverberar en diferentes circunstancias, y ese reverbere en nuestro cerebro va a hacer que se toquen células del cerebro que, de acuerdo a la localización, van a tener un efecto a nivel periférico. Entonces es más bien transmutar las obsesiones en consagraciones, es hacer sacro, sagrado el oficio que estamos haciendo en nuestro día a día. Y aquí termino con esta emoción, que es la emoción de las tristezas, y la dejo de última porque es tal vez la más importante. Las tristezas son manejadas desde nuestros pulmones. Debemos convertir esas tristezas para que no nos vayamos hacia la melancolía, sino más bien que las transmutemos en serenidad y calma. Pero resulta que esa tristeza es manejada por el pulmón, y fíjense cómo este virus tiene una afinidad muy exquisita sobre el sistema respiratorio. No solo nuestro sistema respiratorio, lo que venía pasando con el sistema respiratorio planetario, con la tala de bosques indiscriminada, con los incendios que hubo en nuestras selvas, sin duda estaba también acabando o menoscabando notoriamente ese sistema respiratorio, y nos llamó al orden, y entonces esos pulmones de la Tierra también necesitaban esa pausa. Por cierto, en la pausa respiratoria vamos encontrando también el maestro de los ritmos y de las pausas. Asumir una actitud de sorpresa, porque esa actitud de sorpresa nos permite, así como lo está esta bella gráfica, esta bella imagen que estamos viendo allí, nos está mostrando cómo cuando la niña se sorprende, abre sus ojos en señal de que puede entrar más luz, ojo a esa palabra, luz, a su organismo, que se conecta con un núcleo en el cerebro que se llama el núcleo supraóptico, y ese a su vez con una glandulita que se llama la pineal o epífisis, que es responsable de la producción de oxitocina, de serotonina, de dopamina, de todas esas moléculas que mencionamos ahora, que en general hacen que nuestro sistema energético vital funcione en óptimas condiciones. Entonces, que tengamos la posibilidad de sorprendernos, de decir, vale la pena seguir, vale la pena continuar, que nos informemos, por supuesto, lo suficiente, pero evitar que esa información se convierta en una cosa tóxica que nos lleve a ser esclavos de eso que nos están diciendo cuando cuentan simplemente el número de infectados o de muertos, y no nos cuentan definitivamente los avances que están teniéndose, por ejemplo, en el número de recuperados o en los avances de tipo científico serios y objetivos. Que también sea el momento de elevar nuestras frecuencias para volver a rescatar esa visión que nos permita encontrarnos con el colorido de la vida, ese arco iris que nos genere la posibilidad de visualizar y crear imágenes. Recuerden que cuando co-creamos imágenes, el subconsciente se alimenta de imágenes. Que esas imágenes entonces nos permitan a nosotros ir construyendo el mejor de los escenarios, porque, como dice Chopra, el universo conspira. En la medida en que vamos generando esas imágenes, nuestra realidad empieza a cambiar. Volver al mar.
pero a este mar que es la música. La música es melodía, armonía y ritmo. Miren qué bonito esto. A mí esto no me deja de maravillar. La melodía tiene que ver con el hemisferio derecho, la armonía tiene que ver mucho con el hemisferio izquierdo, pero perdón, con el hemisferio, con el cuerpo calloso, y el ritmo con el hemisferio izquierdo. Estos tres componentes de la música son esenciales porque si en el entorno creamos música, pero si además cantamos y emitimos nuestra propia nota, no importa que no cantemos, canten aunque no canten, porque esta es una bella oportunidad para hacerlo. Y definitivamente si estamos emitiendo nuestra propia nota, estamos contribuyendo a que cada uno aporte esa nota en la gran sinfonía de la vida, que rescatemos la posibilidad de que en el canto dosifiquemos la respiración, nos afinemos. Miren cómo esto tiene implicaciones muy serias, no es simplemente afinarnos para cantar, sino afinarnos como seres humanos, asumir la postura adecuada que nos exige la vida misma en este momento en el que se nos presentan circunstancias muy singulares, y poder proyectarnos desde allí con esa fuerza del canto y transmutar todo esto a nuestro día a día y a nuestro comportamiento. Volver a sacudir los atrapasueños. Allí habíamos depositado muchas de las cosas que queríamos hacer, y es el momento entonces de recuperar esos sueños, de tomar desde ahí, desde ese atrapasueños, y empezar a visualizar con certeza, con fortaleza, con firmeza, con poder, con voluntad, para poder que esos sueños sean proyectados y no nos quedemos simplemente en la visión catastrófica que nos están tratando de pintar. Facundo Cabral decía, ¿y qué es un hombre sin un sueño? Es el momento de rescatar esos sueños, es el momento de rescatar el colorido de la vida. La vida nos puso un lienzo en blanco para que con cada una de nuestras experiencias fuéramos pintando ese lienzo, y entonces pudiéramos rescatar los coloridos, los matices, los brillos, las tonalidades, para que esa fisiología nuestra cambiara a partir de esto que estamos mencionando. Esta sí es mi verdadera foto. Es simplemente para contarles que una sonrisa activa esas neuronas en espejo, pero que esa sonrisa también activa más de 40 músculos en un momento determinado. Y si simplemente compartiéramos una sonrisa, con toda seguridad que ese entorno se vería modificado notoriamente, porque empezaríamos a contagiar optimismo y felicidad, que puede cambiar perfectamente, quien lo creyera, la expresión de nuestros genes. Existe una cosa que hemos descubierto en medicina en los últimos tal vez 20, 30 años, que es la epigenética, es decir, aquello que está por fuera de los genes. Antes nos decían que todo nuestro comportamiento dependía exclusivamente o en un 90% de los genes y el 10% apenas del entorno. Hoy sabemos que las ecuaciones se invirtieron y exactamente la epigenética, lo que tiene que ver con nuestro entorno, es responsable de la expresión, insisto en esa palabra, expresión de los genes. Podemos tener genes, por ejemplo, mi familia tuvo cáncer de tal cosa, de tal, entonces yo también lo tendré. No. Eso depende de cómo se expresen los genes, y esa expresión depende en gran parte de cómo estemos manejando nuestras emociones. Retomar el sol, fundamental para el sistema inmunológico. Recuerden que el colecalciferol o la vitamina D tiene que ver mucho con el sol. Ahora pues no podemos exponernos demasiado, pero seguramente alguien tiene la posibilidad de salir al balcón en un momento determinado y recibir esos rayos para que se estimule la recepción de esa vitamina D, que a su vez va a ser un factor coadyuvante y fundamental para la absorción del calcio y del magnesio, vitales para el movimiento. Ya lo dijimos, la vida es movimiento. Encontrar esto del ejercicio como una de las herramientas más importantes de nuestro día a día, pero un ejercicio que no nos lleve a la fatiga extrema. Ojo, no sobreentrenarnos, porque eso puede disminuir el sistema inmunológico, pero sí hacer regularmente ejercicio. Yo digo al menos 3, 4, ojalá 5 veces por semana, y ejercicio más de tipo cardiovascular, de estiramientos. Nos vamos anquilosando, ahora tenemos que estar detrás de estos medios de comunicación, y entonces pasamos gran parte de nuestro tiempo allí en las pantallas irradiándonos, pero además asumiendo posiciones que a veces son viciadas, y por eso la importancia de volver a activar esto. Por supuesto que haya el momento también para la relajación y la pausa, el momento en que nos permitamos cultivar pensamientos y emociones mucho más sanadoras, y encontremos que tenemos que colocar en la agenda un espaciecito que diga yo con yo, espacio para mí, es el momento de contemplarme a mí misma o a mí mismo, y de esa manera empezar a restablecer también los círculos
o los ciclos naturales de nuestro cuerpo, dentro de ellos los ciclos ultradianos, cada 90 minutos se debe hacer una pausa más o menos de 10 minutos, los ciclos circadianos, que son los ciclos diarios, en los que tiene mucho que ver este ciclo del sueño y que es controlado básicamente otra vez por esa epífisis y por el timo. Ojo con esto, la epífisis, la pineal, esa glandulita que les decía que queda por allá cerca de la coronilla en el cerebro, se comunica con la epífisis y, perdón, con el timo, que es uno de los grandes reguladores del sistema inmune. Antes pensábamos que estas dos glandulitas simplemente se atrofiaban y no tenían ninguna importancia. Hoy las reconocemos como tal vez las más importantes de nuestras glándulas. Por supuesto, tener tiempo para alinearnos, y alinearnos no es otra cosa que ir en línea con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, lo que constituye nuestra triple personalidad, es decir, que nuestro pensar, sentir y actuar vayan en una misma dirección, para que de esa manera desarrollemos la coherencia que también se ve expresada en nuestro corazón. En cardiología hay una terminología muy importante que tiene que ver con la coherencia cardíaca, que también nos invita a hacer ese silencio, a dar la nota pero desde la pausa, y hacer ese silencio significa acallar el ruido de nuestras emociones. Ruido viene del latín rugitus, que significa rugido, y normalmente ese no es un sonido muy agradable, así que vale la pena comulgar también con la pausa, reencontrarnos con nuestro interior, sacar los momentos para poder hacer esos espacios de meditación, de calma, de serenidad, donde la respiración y la relajación nos permiten, insisto, encontrarnos con esos ritmos y esas pausas. Es fundamental que lo tengamos en cuenta. Ojo, no lo dejemos por si de pronto hay tiempo. Es que al contrario, vamos a tener más tiempo si dosificamos desde nuestros ritmos y pausas el comportamiento de nuestra fisiología. Y vamos entrando ya a esta otra posibilidad, que es la de la meditación. En la meditación básicamente hay muchas técnicas, ustedes pueden consultar muchas de esas técnicas, pero meditar es hacer una sola cosa a la vez. Evidentemente, yo puedo convertir el baile o la danza en una meditación, o el ejercicio en una meditación, siempre y cuando mi mente esté centrada. No digo concentrada porque eso exige un esfuerzo, sino centrada en eso que estamos haciendo, y dejar pasar los pensamientos que van llegando, los vamos dejando fluir, simplemente no nos enganchamos con ellos y los dejamos fluir para poder estar en un estado meditativo que nos permite producir más ondas alfa, que a su vez nos permiten encontrar más ese grado de relajación tan importante que mencionábamos. ¿Por qué no orar? Es el momento, pienso yo, y es mi posición muy personal, por supuesto, respetando la posición de cualquiera de ustedes, en el que debamos incluir a un Dios en las ecuaciones de nuestra cotidianidad. Yo creo que desafortunadamente solamente tenemos en cuenta este tipo de cosas cuando nos vemos expuestos a una amenaza externa, pero yo pienso que la actitud de oración es esa actitud de humildad en la que flexionamos nuestras rodillas para inclinarnos y hacer reverencia y guardar profundamente el respeto por ese ser superior, llámenlo como lo quieran llamar desde sus creencias, o llámenlo campo cuántico, o fuerza superior, o campo magnético cero, o Dios, simplemente desde, insisto, cada una de sus creencias, pero vale la pena orar porque también es un estilo de meditación. Y finalmente, encontrarnos en estas posibilidades de que al rescatar la interdependencia, al reconocernos como seres vinculantes necesariamente, vayamos generando redes muy profundas que nos permitan encontrarnos con el único vicio que deberíamos tener, que es el del servicio, el ser vicio, el vicio de ser antes del tener y el haber. Es muy importante que ese vicio de ser nos sirva para poner lo mejor de nuestros dones y talentos al servicio de la humanidad, para que así finalmente, en lugar de contagiarnos del virus, podamos contagiar amor, gratitud y generar verdaderas pandemias de amor. Bueno, esto es lo que quería compartirles. Creo que más o menos es el tiempo que teníamos estimulado para que ahora, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, podamos compartirla, y entonces ya entro yo a escucharlos. Alejandro, mil gracias. Tenemos por aquí varios comentarios, muchos mensajes de gratitud hacia ti, hacia la compañía. Gracias por entregarnos esta información, pues que finalmente redunda en nuestro bienestar, en nuestra salud. Como ya son las 10 de la mañana, les vamos a proponer, tenemos varias preguntas,
las vamos a responder con Alejandro y las vamos a publicar en nuestro micrositio. Van a estar públicas al igual que la grabación de este webcast y así somos puntuales con el tiempo pues que habíamos establecido. Entonces, Alejandro, estaremos coordinando contigo para hacerlas públicas en este espacio. Mil y mil gracias a ti. Bueno, a ustedes muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Feliz día. Igualmente.